Dios, te damos gracias una vez más por tu presencia en este lugar. Gracias por tu palabra, porque al momento de leerla, de estudiarla, Dios, tú hablas a nuestro corazón. Sabes lo que hay necesidad, lo que necesitamos en todo momento, y tú lo usas este tiempo para ministrarnos, para que a cada uno de una manera particular, específica, nos hablas a nuestras vidas. Hoy te pido que tú estés derramando de tu unción, de tu gracia, de tu poder, y hablas a nuestra vida, Dios. Permite que a través de este tiempo podamos ser transformados a tu imagen. Ayúdanos a entender el mensaje, a entender tu palabra, y revela a nuestras vidas aún cosas, Dios, que yo no hable, que ellos puedan estar recibiendo de parte de ti. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Si no eres famoso, a nadie le importa, ¿verdad? Hay una discusión entre los discípulos de Juan y otros judíos acerca de que quién es el importante. Hay una necesidad, un problema, porque pues ellos son seguidores de Juan el Bautista. Juan ha estado enseñando acerca de Jesús, que Él es el Cordero de Dios, el Cristo. Pero de repente hay una gran cantidad que empieza a seguir a Jesús y pareciera que las cosas no están bien. Quizás hoy en día estuviéramos viendo, es que como que nuestro negocio como que ha bajado, ¿no? Quizás lo pudiéramos comparar como cuando a lo mejor Dios ve que nuestra iglesia ahí va y vemos quizás otra iglesia que va creciendo y uno dice, pero ¿por qué aquella crece y nosotros no? No sé, algo así pudiera ser. Pero veamos lo que Dios nos va a hablar para entender quién es el importante y en quién nos tenemos que enfocar. Y veamos y examinemos nuestra vida en todo este pasaje, ¿sí? Versículo 22, empieza diciendo esto. Después de esto, caray, ¿después de qué? ¿Se acuerdan después de qué? ¿Qué vimos la semana pasada? Pues después de ver que Nicodemo fue con Jesús de noche, ¿se acuerdan? Y después de que Jesús le dijo de que era necesario nacer de nuevo. O sea, era necesario nacer de nuevo. Era necesario entregar su vida a Cristo, creer para poder ver el reino de Dios. Eso lo hemos estado, o lo vimos la semana pasada. Incluso vimos que era necesario nacer del Espíritu. Y lo dijimos claramente, que era como el viento, que no lo vemos. Hoy en la mañana había mucho viento, ¿verdad? No lo veíamos, pero lo podíamos sentir. Y veíamos cómo corrían las bolsas y la basura en las calles y las hojas. Y entre más se movía todo esto, decíamos, oye, el viento está fuerte. Bueno, así es igual. Entre más se mueva en nuestra vida el Espíritu Santo, más se manifiesta que somos de Dios. Entonces, lo vimos la semana pasada, que habíamos que creer para poder tener vida eterna. Y vimos su amor tan grande para con nosotros. Entonces Juan nos dice, después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. ¿Sí? Dos puntos importantes aquí. La primera es, tengo que resaltar donde dice, y estuvo allí con ellos. Y ¿cuántas veces nosotros hemos leído la palabra y vemos quizás como un privilegio que los discípulos estuvieron con Jesús? ¿Cuántas veces hemos visto cómo la gente caminó con Jesús? Y quizás muchas veces hemos dicho nosotros, híjole, si hubiéramos estado con Jesús, si hubiéramos caminado con Jesús, ¿sí? Entonces, a veces a lo mejor hasta sentimos como pena, no, envidia. Pero yo quiero decirte algo. Hay una gran diferencia entre ellos y nosotros, porque Jesús estuvo con ellos solamente algún tiempo. Algunos consideran que el tiempo que estuvo con sus discípulos en esta parte fueron alrededor de 5 a 8 meses, enseñándoles y viendo lo que Jesús le estaba diciendo y todo importante. Pero en nosotros no puede haber una envidia. ¿Por qué? Porque Dios vive en nosotros. Algo que yo tengo que entender es que Jesús pasaba tiempo con ellos porque era necesario y porque Dios siempre ha querido pasar tiempo con el hombre.
Tú ves la historia, Dios creó al hombre, nos creó a su imagen, a su semejanza, pero nos creó con un propósito de que estemos con Él para siempre. El hombre pecó, el hombre a través de su pecado fue separado completamente de Dios. ¿Y qué hace Dios? Luego pone un plan para cómo reconciliar al hombre con Dios y para poder estar juntos. Entonces, en todo momento, esto me habla de la importancia que Dios tiene en que tú y yo pasemos tiempo con Él. A veces decimos, ¿cómo me hubiera gustado haber caminado con Jesús en aquel tiempo? Pero te digo algo, hoy tenemos un mejor lugar porque no caminamos con Él, sino que Él vive dentro de nosotros. Pero hay una gran diferencia. Muchas veces nosotros perdemos la oportunidad de pasar tiempo con Él. ¿Examen? ¿Cuánto tiempo pasaron esta semana orando a Dios? ¿Cuánto tiempo pasaron esta semana leyendo su Biblia? A lo mejor alguien ni trajo su Biblia porque no la encontró donde la dejó desde la semana pasada. Quizás. La única oración que hacemos, y si me acuerdo, es por los alimentos. Y te digo algo, Dios anhela pasar tiempo contigo. Eso es una realidad. A veces estamos enfocados en mi trabajo, en la escuela, en la familia, en todo, que nos olvidamos de lo que Él me ha dicho. Mira lo que dice Mateo 28:20. Que Jesús da una comisión de ir a predicar, ir a ser discípulos a las naciones. Pero al final le dice a los que vas a predicar, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ok. Pero lo importante que me voy a enfocar hoy es, y dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Qué Dios ha prometido? Está contigo. Te digo algo, Dios está contigo todos los días. ¿Qué tienes que hacer? Pasa tiempo con Él, orando, leyendo la Biblia, haciendo su devocional. Los hemos enseñado a hacer el devocional. ¿Cuántos hicieron su devocional de perdido? Voy a hacer buena onda. De perdido 3 veces en la semana. Levante su mano. Excelente. ¿Y los demás? Mejor no digo nada, ¿verdad? Siguiente punto. Mejor vamos a avanzarle, ¿verdad? Muchas veces pensamos que Dios solamente está conmigo cuando me va bien. ¿Les ha pasado eso? O sea, de repente tengo trabajo, tengo economía, no me he enfermado, estamos todos bien y oye, qué bien te está yendo, gracias a Dios. Dios está conmigo, Dios me está ayudando, Dios me está bendiciendo, pero muchas veces cuando me va mal, pensamos que Dios no está con nosotros. Y yo quiero que puedas entender algo. Dios ha prometido estar contigo en todo momento. Como decimos por aquí, ¿no? En las buenas y aún en las malas. Ahora, también yo tengo que aprender. Por ejemplo, en la vida de José, ¿se acuerdan de José el soñador? Toda su vida, o todo su crecimiento hasta poner el lugar donde Dios tenía, fue un tiempo muy difícil. Vendido, despreciado por sus hermanos, acusado, metido a la cárcel, de todo. Pero algo importante, cuando uno lee la historia de José, algo que resalta muy grande, pero muy grande, es que dice en todo momento que Dios estaba con él. Entonces quiero decirte algo, cuando muchas veces en nuestra vida pasamos por momentos difíciles, no quiere decir que Dios no está, sino que Dios quiere tratar contigo, que Dios está formando tu vida, pero Él ha prometido estar contigo todos los días y Él no es mentiroso, Él no miente y Él está contigo. Yo no sé cómo estés el día de hoy. ¿Estás pasando por problemas? ¿Por dificultades? ¿Estás desesperado? ¿No sabes qué hacer? Ok, entiendo. Ve a Dios, Él está contigo. No te ha dejado. Ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero también, como paréntesis, puede ser que quizás en un momento que te esté yendo mal, también quiere decir que puede ser que también Dios te haya dejado un poquito. ¿Por qué? Porque alguien que esté practicando el pecado no puede pensar que Dios está con él.
Si yo no puedo decir estoy en pecado y estoy haciendo estoy haciendo lo malo y como quiera Dios está conmigo. No, no, no. Yo tengo que saber en cuál es mi condición, pero si estoy pegado a Él, confiando en Él, sé que aún en medio de pruebas, Él está conmigo. ¿Sí? Mira lo que dice Juan 14, 18. En adelante. Juan 14, 18. Jesús hablando dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esa es una promesa que Dios nos ha dado. Si Él vive, ¿nosotros también qué? Mi pregunta es, ¿Jesús está muerto o vive? Está vivo, ¿verdad? Qué poderosa promesa tenemos nosotros, que por cuanto Él vive, un día nosotros también viviremos con Él. Versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Me habla de una gran unidad. Y luego me pone una línea que me dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ahorita que decíamos que queremos amar más a Dios, ¿cómo lo puedo amar? Guardando sus mandamientos, siendo obediente. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Y le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces, tengo que aprender esto. Dios ha dicho que si le amamos, Él nos va a amar y Él vendrá con el Padre y el Hijo vendrá y harán morada, habitación, estarán con nosotros para siempre. Entonces yo quiero decirte el día de hoy, no estás solo, Dios está contigo. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? ¿Verdad que sí? ¿Cómo sería nuestra vida sin Dios? Perdida. ¿Cómo? A lo mejor hoy como familia ni estaríamos, pero por su amor y por su misericordia, porque está con nosotros, podemos seguir adelante. Iglesia, quiero decirte el día de hoy, no estás solo, Dios está contigo. Estoy pasando por momentos difíciles, no importa, Dios está contigo, no te deja. Va a hacer algo en ti. No lo veo, no lo vas a ver. Cuando uno lee la historia de José, nunca te vas a dar cuenta a dónde va a llegar el desenlace. Pero en todo momento Dios está ahí, Dios está ahí, Dios está ahí. Lo que estás pasando quizás no lo entiendes, pero Dios está ahí. Y un día verás la recompensa y dirás: ahora entiendo por qué Dios me pasó por ese proceso. Y la mano de Dios bendecirá tu vida de una manera muy especial. ¿Sí? Regresemos a Juan. ¿Sí? Capítulo 3, verso 22, ¿verdad? Entonces no salimos del primero de ahí. Y luego dice, nada más como referencia, dice, y que Jesús bautizaba. ¿Sí? Simplemente como una explicación. En Juan 4, más adelantito, versículo 1, ahí mismo pegadito, dice algo interesante. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, el conflicto que vamos a hablar el día de hoy, dice ahí, versículo 2, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Entonces nada más como referencia, Jesús no bautizaba. ¿Por qué? Porque Dios había enviado a quién a bautizar, a Juan. Había gente que lo estaba haciendo y no había ningún problema, pero dice ahí en el libro de Juan, capítulo 4, que Jesús no bautizaba, sino que eran sus discípulos. Pero la gente estaba ahí y lo hacen ver que Jesús lo estaba haciendo. ¿Estamos? Versículo 23. Dice, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salín, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Cuando yo leo esto, me llama la atención algo, porque
yo veo que Juan no está solamente bautizando en el Jordán. A veces somos muy místicos, muy espirituales y pensamos que si no se hace así no vale. Pero yo veo a Juan bautizando en otro lugar, en otras aguas, sin que tenga que ser el Jordán. O sea, es como si hoy dijéramos, ¿alguien que se quiere bautizar? Pues vámonos al Jordán, si no, no va el bautismo. No, no es así. Juan simplemente está cumpliendo y el bautismo es una cuestión de obediencia. ¿Cuántos de aquí no se han bautizado y quieren bautizarse? Levanten la mano. Que quieran bautizarse. Ok, estamos pensando en lo de los bautizos y les vamos a dar fecha para los próximos bautizos aquí en la iglesia, ¿sí? Pero no tiene que ser un lugar específico. Lo importante es lo que estamos haciendo y lo que significa el simbolismo que tiene. Entonces, no es el lugar, sino es el hecho que se está haciendo. Entonces, está Juan bautizando en otros lugares, no pasa nada. ¿Y por qué lo sigue haciendo? Bueno, porque eso fue lo que Dios le mandó. Dios lo mandó a bautizar y él está haciendo la obra de Dios. Importante, si Dios te ha mandado a hacer algo, lo tienes que hacer. Si por alguna cuestión te has detenido de hacerlo, por lo que sea, ¿qué tienes que hacer? Seguir haciéndolo. ¿Me explico? O sea, no es como que, bueno, es que yo antes Dios me llamó a esto y ahora, no, ya no lo hago. ¿Por qué? Pues no sé, ya no. A menos que Dios te diga, ya no lo hagas, tienes que volver a donde Dios te llamó y tienes que seguir haciendo lo que Dios ha puesto en tu vida. Versículo 24. Dice, porque Juan no había sido aún encarcelado. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero muchos sabemos la historia de Juan el Bautista. Fue encarcelado por Herodes porque le dijo que estaba mal por tener la mujer de su hermano. Lo van a encarcelar y después van a matar a Juan. Una mujer se pone a bailar. Herodes le dice, pídeme hasta la mitad del reino te doy si me pides. Y va con su madre, que es Salomé, y Salomé le dice, pide la cabeza de Juan, y matan a Juan, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia y más adelante lo estaremos hablando. Pero Juan dice aquí, aún no había sido encarcelado cuando estaba pasando esta situación. Versículo 25. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, Jesús, he aquí, tú dices testimonio, bautiza y todos vienen con él, ¿verdad? Parece una queja, ¿no? O sea, nos está ganando el mandado, ¿no? Todos se van con él. O sea, tú le dices testimonio y ahora ya está al otro lado y ahora todos se van con él. Y era una discusión, en otras palabras era, ¿quién es el importante? Porque los que hacen la discusión son los discípulos de Juan y algunos judíos. Quizás hablando cuál bautismo tenía más poder de purificación. ¿Cuál es el mejor bautizo? ¿Quién bautizaba mejor? ¿Con Juan o con Jesús? ¿Con quién se iban? Y había una discusión entre ellos. Y mira lo que dice, le dijeron, el que está contigo, de quien tú dices testimonio, ellos son los que bautizan y todos vienen a él. Y interesante, ¿por qué? Porque los discípulos de Juan le están reclamando a Juan algo del cual Dios a él lo había enviado. ¿Se acuerdan o no? Vamos a Juan 1:6. Lo vimos hace unas semanas. Juan capítulo 1, versículos 6 al 8. Me dice Juan, el escritor, el apóstol, me está hablando de Juan el Bautista, del que estamos hablando hoy, y me está diciendo a qué fue llamado. Versículo 6 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. ¿Quién es la luz? Jesús, ¿verdad? Cristo. A fin de que todos creyesen por él, por Juan el Bautista. No era la luz, Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz.
Entonces, lo que está haciendo Juan el Bautista es bautizando, dando testimonio de Jesús, diciendo: Él es el Cordero de Dios, Él es el Hijo de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Juan está haciendo lo que Dios le ha mandado. Juan está cumpliendo el llamado, el ministerio, el propósito por el cual Dios lo ha puesto en este lugar. Pero de repente vemos que los discípulos de él como que pierden su enfoque y quisieran de repente resaltar más a Juan que a Jesús. De repente como que quieren decir: bueno, Jesús es importante, pero ¿por qué, maestro, ahora todos se van con él? ¿Por qué, si tú dices testimonio y hablaste bien de él, ahora todos se van con él? En otras palabras, creo que van con Juan y le dicen: a ver, maestro, ¿quién es el importante? Y en esto los discípulos están en un grave error, porque el importante no es Juan. Todos sabemos quién es Jesús. Y te digo algo: Jesús no necesitaba a Juan. Mira lo que dice Juan 5:36. Jesús no necesitaba a Juan. ¿Por qué? Juan 5:36 me dice, hablando Jesús: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. O sea, Jesús dice: yo tengo un testimonio más fuerte y más grande que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. O sea, Jesús está diciendo: a ver, el testimonio de Juan es bueno, pero mi testimonio es mucho más grande, porque las obras que yo hago dan ejemplo, dan testimonio de que Dios me envió, que el Padre me ha enviado. Entonces tengo que aprender algo. Juan no es el importante es Jesús. Pero Jesús no necesita de Juan, pero Juan sí necesita de Jesús, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo vamos a aplicar a nuestra vida? Te voy a decir algo. Muchas veces nosotros caemos en un error y nos ponemos en el lugar de Juan o de los discípulos de Juan. Y a veces pensamos que nosotros somos más importantes que Jesús. Bueno, si lo digo así como lo estoy explicando, todos me van a decir: no, pastor, ¿cómo cree? Claro que Dios es más importante que yo. Pero en nuestro caminar diario, muchas veces, y lo quiero decir de esta manera, aún en las iglesias se predica dándole un enfoque en el hombre. El humanismo ha entrado tan fuerte a la iglesia que piensa que lo más importante es el hombre. Y se predica cosas como estas: Dios creó este mundo para ti. ¿Han escuchado eso? Dios quiere que tú seas rey y sacerdote. Y Dios quiere que tú poseas la tierra que Dios ha formado. Y Dios quiere que seas grande. Y cuando empiezan a hablarte de esa manera, se oye muy espiritual, se oye muy religioso, se oye muy bonito, y todos decimos amén. Es más, todo lo que pisa en la planta de vuestro pie, Dios te lo entregará, y todos amén. Y entramos pensando en que Dios quiere, Dios anhela estar contigo, y Dios quiere darte todo lo que deseas, y Dios cumple tus propósitos, y Dios cumple tus deseos, y metemos tanto el enfoque en el hombre, que es un error. La Biblia me dice que todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Para Él, no para ti, no para nosotros. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él va a hacer su obra, pero quiero que podamos entender: no somos importantes nosotros. Todo el mensaje de la Biblia, del principio hasta el fin, tiene un solo tema, un solo mensaje. Es Cristo, y cómo a través de Él el hombre puede ser redimido. Es Él. Pero hoy la iglesia quiere escuchar que eres poderoso tú, que tus dones y que tus funciones, y que harás y que llevarás y conquistarás. No, todo se enfoca en Cristo. Voy a bajar un poquito más esto. A veces creemos que este culto se trata de ustedes.
y nos sentimos mal. Escúcheme bien. Nos sentimos mal cuando llego a la iglesia y no me saludan, no me reciben y ahorita no se ponen un abrazo, pero hermano, bienvenido. Ah, no, en esa iglesia no me aceptaron, me voy. No, es que no me gusta que me cambien de lugar. A mí me gusta sentarme ahí. Pastor, ve abajo de la silla, tiene mi nombre. ¿Qué más? ¿Cuánto vale la silla, hermano? Yo se lo pago, hombre. Pero a mí déjeme aquí, porque aquí es donde Dios me habla. A veces hasta pensamos, híjole, no sé, no me gusta la alabanza que hay en la iglesia, voy a buscarme otra. No me gusta cómo cantan, no me gusta cómo tocan, no me gusta cómo, y no me gusta. A veces pensamos que esto lo hacemos por usted. Quiero decirle algo, esto no es por usted. El centro de esta reunión, ¿quién es? Cristo. El invitado de honor en esta reunión, ¿quién es? Exacto. Lo he dicho muchas veces y lo voy a decir. ¿No le gusta la alabanza? Qué bueno, no es para usted. Qué bueno, no le canto a usted. Le cantamos a Dios. Se quiere unir, bienvenidos. No, usted se lo pierde. No se trata de usted. A veces pensamos que es como un restaurante, me tienen que atender, hermano. Pues ¿qué pasó? Esa atención en la iglesia. Jesús nos enseñó que el que quiera ser el mayor tiene que estar dispuesto ¿a qué? A servir. No somos espectadores. No se trata de entretenerlos. No, como que ya no le echan ganas, como que está medio aburrido, voy a otra iglesia. No. No se trata de mí. No se trata de mi familia, se trata de Dios. Cuando tengo que venir aquí, Él es el importante, no tú. Te digo algo, no el pastor, yo no soy importante. No los que dirigimos, no los que andamos, no somos importantes, somos servidores. Es más, y te estamos invitando a servir, a ser parte del equipo. Porque venimos todos a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Claro, hay un control, sí hay un orden, claro que sí, pero lo hacemos por Él y para Él. No le hacemos un favor a Dios, no le ayudamos a Dios. Él no nos necesita. Él no te necesita, pero nosotros sí le necesitamos. Nosotros sí. Y mira, me encanta porque me gusta cómo Jesús no necesita a Juan. Juan sí, pero mira cómo Jesús se expresa de Juan. Mateo 11:7, por favor. Mateo 11:7 al 11. Y no estoy enojado, hermanos, porque ya se enojó el pastor. No me estoy enojado, ¿verdad? Mateo 11:7 dice: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. ¿Qué saliste? Bueno, comenzó Jesús a decirle a la gente acerca de Juan, ¿sí? A los que estaban ahí. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? A veces queremos ser así exitosos y andar así. He aquí que los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Dice, pero ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, o sea, entre todo hombre que ha nacido de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios, mayor es que él. A mí me sorprende cómo Dios pone a Juan así como que aquí. ¿Por qué crees? Por su obediencia, por su servicio. Porque mismo Juan está dándole lugar a Jesús. Es que importante que podamos entender algo.
Jesús no me necesita a mí, no te necesita a ti, pero nosotros sí lo necesitamos para que nos pueda poner en un lugar especial que es estar con Él para siempre. Entonces, no se trata de nosotros, no se trata de ti, se trata de Él y para Él. ¿Sí? Qué importante es que Dios nos pueda dar este tipo de honra, ¿no? ¿Te puedes imaginar? Porque mira, si yo hablo de Dios, si yo digo, Dios es bueno, Dios es grande, Dios es poderoso, lo diga o no lo diga, Él lo es, ¿sí o no? O sea, no necesita que yo se lo diga. Aunque no se lo diga, Él lo es. Pero qué honroso será cuando Él diga, tú eres mi hijo amado. Eso sí es importante, porque Él me da una honra que nadie más me puede dar. Regresemos a Juan, capítulo 3, verso 27. Y Juan dice algo importante en base a lo que le están reclamando o preguntando sus discípulos, de quién es el más importante. Juan dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Entonces, Juan dice, todas las cosas vienen de Dios, todo nos lo ha dado Él. Si algo yo tengo, dice Juan, pues lo he recibido de Él. Pero si Él está haciendo algo, ahora Jesús, hablando de Jesús, pero si Jesús tiene algo, también es porque Dios se lo ha dado. ¿Te acuerdas cuando vino Nicodemo? Nicodemo vino con Jesús y le dice a Jesús, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Dice, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. O sea, en una evidencia. Entonces Juan le está diciendo, a ver, tranquilos, nadie puede recibir nada si no fue dado del cielo. Y le está enseñando lo que Jesús tiene. ¿Quién se lo dio? Pues el Padre, Él lo ha dado. Verso 28. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Juan claramente está diciendo, yo no soy el Mesías, yo no soy el Cristo, yo no soy el Salvador, pero yo he sido enviado. Y te vuelvo a decir, tocando el mismo tema, nosotros no somos los importantes, pero somos enviados a hablar de Él. Eso es lo importante. No es solamente un problema de Juan y sus discípulos. Mira, aún en la iglesia de Corinto pasaba algo así. Primera de Corintios 1:11. Y aunque no crean, hoy en las iglesias a veces pasa así. Hay ministros, hay pastores, hay siervos que se creen más importantes que Dios. Y le voy a decir quién tiene la culpa. La gente. Porque a veces los empiezan a idolatrar. Sí, a veces vemos a un ministro de alabanza y queremos que nos firme un CD, un libro, que me firme la Biblia. Y yo digo, ¿qué pasa? Lo importante no es la gente, es Dios. Y hay pleitos en muchos lugares. Mira 1 Corintios 1:11. Ahora está hablando Pablo, aquí habla Pablo. Dice, porque he sido informado, ándale, le llegó el chisme a Pablo, acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, ¿verdad? Hasta el chisme, dice, ¿quién fue el que dijo el chisme, verdad? Que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, que es Pedro, y yo de Cristo. Versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? O sea, Pablo pone un freno muy fuerte a la iglesia. Y le dice, ¿por qué estás peleando y diciendo, yo soy de Cristo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, que eran sus maestros, los que los habían llevado a Cristo? Y Pablo dice, a ver, tranquilos, Cristo no está dividido. Y te confronta. ¿Quién murió por ti? ¿Quién te bautizó? ¿Por quién te bautizaste? Y eso nos tiene que hacer entender a nosotros.
ningún líder espiritual, ninguna autoridad espiritual, ningún ministro es importante en el sentido que nos debamos a ellos. Claro, honra, entiendo lo de la honra, el respeto, la autoridad, eso lo entiendo. Pero lo importante no son ellos. Y hay gente, es más, hay gente que pelea por cuál es mejor iglesia, esta o la otra. Vente para acá, vete para allá. No. Cristo no está dividido. Por eso tenemos que aprender a convivir como iglesia, como familia, porque así lo somos. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Sobre el mismo tema. Primera de Corintios 3, 5 y 6 dice: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? O sea, Pablo dice, a ver, ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos? Y dice ahí, servidores por medio de las cuales habéis creído solamente. Hoy se maneja mucho en la iglesia, ay, es que él es mi padre espiritual. Hermanos, padre solo hay uno, ¿verdad? El Señor de los cielos. Nosotros no manejamos la idea de padre espiritual. ¿Por qué? Pues porque mi papá está en los cielos. Espiritual, ¿quién me hizo nacer de nuevo? Él. ¿Quién me engendró de nuevo? Él. ¿Quién me cambió? Él. Solamente. Entonces, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es aquel pastor? Somos servidores por los cuales habían creído. Y eso, y dice, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté y Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces, tengamos los pies en la tierra, no somos importantes. Todo lo da Dios, porque Él da el crecimiento. Solamente somos servidores. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1. Sobre el mismo tema. Primera de Corintios 4:1 dice: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Entonces, ¿qué somos nosotros? Servidores. Ahora, se oye bien bonito la palabra servidor. Se oye bien bonito la palabra ministerio. Pero lo que significa en el original es esclavos. Así como que, ay, ese ya no me gustó. Bueno, eso es. Somos esclavos. Simplemente. Y luego dice el versículo 7, ahí mismo, 1 Corintios 4:7. Pablo le dice: ¿por qué? ¿Qué te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Puedes ser un gran ministro, puedes ser un gran líder, puedes tener un gran llamado. Y Pablo te dice: ¿y eso qué? Si lo que tienes te fue dado. Aunque muchas veces te comportas como si no lo hubieras recibido, como si fuera tuyo. O sea, como si lo hubieras ganado. Pero no, dice, ¿sabes qué? Eso que tienes, pues Dios te lo dio. Lo has recibido de Él. ¿Por qué te glorías? ¿Por qué crees que, ay, es que yo no? Aprendan algo, hermanos. Dios no comparte su gloria con nadie, ni contigo, ni contigo. Bueno, conmigo tampoco, ¿verdad? Pero es con ninguno de nosotros. Dios es un Dios celoso, ¿sí? Entonces, yo no soy el importante. Primera de Corintios 15:10. Pablo dice, mira quién es Pablo. Porque a veces nosotros a Pablo lo tenemos así como que, ¿sí? Si fuera de la Liga de la Justicia, algunos lo tienen como Batman, pero otros tienen como Superman, así como que el jefe, ¿verdad? Que gana o algo así. Los chavos saben de qué estamos hablando, ¿verdad? Pero Pablo lo tenemos así como en un lugar así como que alto. Y mira lo que dice Pablo, 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos.
Pero, pone un pero que me encanta, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Te das cuenta? Esa mentalidad de Pablo es la que nosotros tenemos que tener. O sea, por la gracia de Dios somos lo que somos. Y si somos es porque Dios me lo ha dado. Y podemos trabajar mucho, pero aún eso lo tenemos porque Dios nos lo ha dado. Efesios 3, 7 y 8. Efesios capítulo 3, 7 y 8. Hablando igual Pablo sobre su ministerio, sobre el servicio, sobre ser esclavo. Dice, del cual yo fui hecho ministro, esclavo, siervo, por el don, por un regalo de la gracia de Dios que no merecemos, que me ha sido dada, según la operación de su poder, de su Espíritu Santo. Dice, a mí, Pablo hablando, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. O sea, Pablo dice, a mí me fue dada por gracia, ¿sí? El hablar el evangelio, dice, pero soy el menor del más pequeño de todos los santos. ¿Quién son los santos? La iglesia. Y Pablo se pone en un lugar bueno, dice, yo soy el más pequeño de todos. Y a veces nosotros queremos ser el mejor y el más grande de todos. ¿No es cierto? ¿No es cierto que queremos ser así? ¿Queremos reconocimiento? Voy a hablar en general porque no estoy hablando, porque si hablo de que quiero vean cómo predico. Pues aquí predicamos 2 o 3 y van a decir, está hablando de esos hermanos. No, estoy hablando en general. A veces cuando predico, quiero que me vean cómo predico y que vean que, cómo me preparo y cómo sé. No se trata de nosotros, se trata de Cristo. Cuando yo toco teclado, batería, guitarra, bajo o lo que sea, quizás nuestra mentalidad puede estar aquí al frente, quiero que me vean. Y mira cómo me muevo y cómo hago el requinto, o cómo toco. No se trata de ti. Se trata de Dios. Cuando canto, cuando sirvo, cuando recibo, cuando hago lo que sea, es gracias a su gracia. Y tengo que aprender a entender que estoy abajo de todos, servidor, porque es necesario que Él sea el que sea manifestado. Más de Cristo y menos de mí. ¿Cierto? Regresemos a Juan. Ya nos fuimos mucho por Corintios y todo, ¿verdad? Pero creo que era importante que entendamos nuestra posición y cómo Pablo nos pone. Juan 3:29. Juan pone un ejemplo. Dice nada más, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Y uno dice, ¿y qué quiere decir, verdad? Bueno, hoy en nuestros días nada que ver. En aquel tiempo había una cuestión cultural donde que cuando alguien se iba a casar, así como están hoy son las damas de honor y que están ayudando a la novia en todo. Bueno, en aquel tiempo el amigo del esposo se encargaba de todo. Y preparaba la cámara nupcial y estaba todo listo y estaba lo que se necesitaba y se ofrecía. Y entonces el amigo del esposo estaba en medio de todo el evento de la boda. Pero el amigo dice, pero pues no es mi esposa, es del esposo. Pero yo como amigo tengo que ver que todo esté listo. Y él recibía, y él actuaba, y él hacía que todo se daba para que se cumpliera. Y cuando él veía que el esposo y la esposa estaban juntos, él se llenaba de gozo porque su objetivo se estaba cumpliendo. ¿Me explico? Es lo mismo que Juan está diciendo. Espérame, yo no soy lo importante, yo estoy ayudándole a él, pero mi idea es unir a la esposa y al esposo, a Jesús con la iglesia. Eso es lo que está diciendo simplemente Juan al momento de decir este versículo. Y en el versículo 30 dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe.
O sea, Juan está diciendo, yo estoy siguiendo a lo que he sido enviado. Yo sigo haciendo a lo que me dijo Dios. Él tiene que crecer, yo tengo que dar testimonio de Él, tengo que hablar de Él, no de mí. ¿Qué tienes que hacer tú? Que Él crezca. Tienes que hablar y testificar ¿de quién? De Él. Otra vez, nosotros no somos el importante. ¿Qué hace Juan? Agarra a Jesús y lo pone en el centro y le dice a todos, a mí no me vean, véanlo a Él. A Él tienen que estar viendo. ¿Sí? Versículo 31. Dice, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y las cosas terrenales habla. Y el que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Simplemente está diciendo Juan que el que de arriba viene, Jesús que fue enviado, es sobre todos. Y lo pone como Señor, soberano. Lo está poniendo en ese plan. Y incluso llega a decir, nadie recibe su testimonio. ¿Se acuerda que la Biblia me dice? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces es lo que está haciendo Juan. Está diciendo, muchos no reciben su testimonio, pero aquel que lo recibe da testimonio que Dios es veraz. Y les hago una pregunta. ¿No es cierto que nosotros que conocemos a Dios, conocemos a Cristo, damos testimonio que lo que viene en este libro es verdadero? ¿Sí o no? ¿O dudamos? Hay gente que dice, ¿será cierto que Dios es verdadero? Los que le conocemos le podemos decir, es verdadero. Podemos decir, Dios es veraz y no hay mentira en Él. ¿Por qué? Porque le conocemos y porque tenemos una relación con Él en todo tiempo. Verso 34. Dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. ¿A quién envió? A Jesús. ¿Jesús qué habla? Las palabras de Dios. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Entonces, simplemente entender algo. Jesús me enseña que Jesús siempre habló lo que el Padre le mandó que dijera. ¿Cierto? Siempre. Te hago una pregunta. ¿Y tú qué hablas? Por eso para nosotros es bien importante leer la Biblia verso a verso, porque en este lugar se tiene que predicar lo que Dios ha dicho que digamos. Y no hablar de otras cosas. Es de la palabra, lo que Dios, porque Jesús así nos lo ha enseñado. Y luego dice ahí, pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿A quién está hablando? A Jesús. Así simplemente, rápidamente. En aquel tiempo se creía que Dios le daba el Espíritu a ciertos profetas con medida. ¿Sí? Con medidas. ¿Se acuerdan que Eliseo, cuando Elías se va, qué es lo que pide Eliseo? ¿Se acuerdan? Una doble porción del espíritu de Elías. Entonces había una medida, yo quiero el doble. Y Juan simplemente le está diciendo a sus discípulos es, Dios a Jesús no le dio el espíritu por medida. Porque la Biblia me dice que la plenitud de Dios está en Cristo. Él lo es todo, Él es Dios. Y simplemente lo que Juan está hablando, él es enviado por Dios, viene del cielo, habla de las cosas del cielo, habla lo que el Padre le dijo que dijera. Él sabe las cosas y da testimonio de esas cosas, que Dios es veraz y tiene el Espíritu de Dios y no hay nada en medida en Él, es pleno, es completo. Juan pone a Jesús en un lugar muy específico, muy especial, para que escucharan lo que Él iba a decir. Verso 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. ¿Sí? Dios
el Padre ama al Hijo. ¿Quién es? Jesús. Y todas las cosas ha entregado en la mano ¿de quién? De repente hay gente que toma este versículo para hablarlo para nosotros, porque somos hijos de Dios y Dios puso todas las cosas en mi mano. No, hermanos. Si le vamos leyendo el contexto, se refiere de Jesús. A Jesús que sobre todos le dio todas las cosas en su mano. Y yo quiero que vean, ya vimos la actitud de Pablo. Yo quiero que vean la actitud de Jesús. Vamos a Juan 13, Juan capítulo 13, del 3 al 5. Esto es para maravillarse. Acabamos de leer que que el Padre le entregó todo en las manos de Jesús. Mira lo que dice el verso 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena. ¿Se acuerdan de qué cena? De la última cena, ¿no? Y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Te puedes entender esto? Era Dios mismo. Dios le había entregado todo a Jesús. Él sí era el importante. Él sí era el centro. Él sí era todo lo necesario. Y me encanta que dice, cuando él sabía que Dios le había entregado todo en sus manos, estuvo dispuesto a hacer un servicio que era el más bajo de todos. ¿Nos parecemos a Jesús en esto? No nos gusta servir. Me gusta venir a la iglesia y que me sirvan. No sé, a lo mejor algunos de ustedes llegaron y dijeron, ay, se ve muy sucia la iglesia hoy. Ay, como que le falta una pintadita allá, como que falta allá, y por qué no arreglan esto, y por qué no ponen el otro, y que... Es muy fácil decir eso. Y no me estoy lavando las manos, no decir, háganlo ustedes, no. Pero yo hablo del servicio. No estoy hablando de Pablo, no estoy hablando de Juan, no estoy hablando ni de mi vida, no estoy hablando de un hermano, estoy hablando de Jesús. Sabiendo quién es, sabiendo quién era, estuvo dispuesto a servir. Muchos no están hoy dispuestos a humillarse y mucho menos servir a los demás. Difícil. Es más, hay algunos de ustedes que todavía no quieren servirle a Dios. Y yo pregunto, ¿y le amamos? ¿Y le obedecemos? Muchos en todo el mundo, creo, juegan a la iglesia y al cristiano. Por eso quizás cuando vemos la historia del rapto y todo eso, y las películas y todo, nos damos cuenta que aún en la iglesia muchos se quedarán. Porque aman más otras cosas que a Dios. Pero nadie se quiere quedar. Pero todos quieren ser bendecidos. Pero pocos queremos tener esta actitud. Entonces, quiero decirte algo. Tú no eres el importante. Él es el importante. Iglesia, la iglesia no es importante. Él es el importante. Tu ministerio no es importante. Él es el importante. Tengo que aprender a caminar así. Y termino con el último versículo que creo que está más fuerte que todos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Lo hemos visto, la semana pasada lo vimos. Era necesario nacer de nuevo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa
creer en el Hijo, no verá la vida. Y lo entendemos fácil, ¿verdad que sí? ¿Tienes al Hijo? Bueno, tienes vida eterna. El que rehúsa, el que rechaza al Hijo, no verá la vida, no verá a Jesús, no verá a Dios, no estará con Él. Y al final dice, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Te acuerdas en la mañana que yo al principio que decía, a veces hablamos de cosas que no sabemos? Algo que no sabemos cómo es la ira de Dios. ¿Te la puedes imaginar? Creo que te quedarás corto. Si a veces con los aires en la mañana nos asustamos, con los fríos nos asustamos, con las tormentas nos asustamos, con las situaciones nos asustamos. Tenemos un Dios de misericordia, de gracia y de poder, pero tenemos un Dios fuerte y celoso. Y que la Biblia me dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Yo pensaba mucho en esto. Escuché a alguien que decía, cuando yo estaba sin Cristo, estaba viviendo en la ira de Dios. Y yo decía, no, no es cierto. Porque aún los que no conocen a Dios, la Biblia me dice que Dios es bueno porque hace salir el sol sobre justos e injustos. Es más, Dios sigue siendo bueno porque aún ellos pueden alcanzar todavía la misericordia porque Cristo no ha venido. Dios sigue siendo misericordioso. Su misericordia son nuevas cada día. Pero, ¿qué será estar en las manos de un Dios airado? Que si Dios hace así, acaba con este mundo. No se hable de nuestra vida. Que si Dios en un sentido le hace así, lo perdemos todo, como Job. En un instante lo perdió todo. Y te digo algo, aún no le tenemos miedo a un Dios así. Yo no sé cuántos tuvieron un papá que era el mejor papá o la mejor mamá, que les daba lo que querían. Pero no la hagan enojar, porque entonces se manifestaba, ¿verdad? Se bajaba de la cruz y, ay, Padre. Tenemos un Dios bueno, un Dios poderoso, un Dios de amor. Pero el que no lo recibe, la ira de Dios caerá sobre él. Iglesia, me toca que decírtelo. ¿Cómo estás viviendo? La ira de Dios puede caer sobre ti si rehusas al Hijo. Acuérdate que dijimos, pastor, yo creo. Hay algunos que creen, y otros que tienen una convicción. El que tiene una convicción nace de nuevo, ama a Dios, obedece sus mandamientos. El Padre y el Hijo hacen morada en él. Lo acabamos de leer. Pero el que no, entran en la mano de Dios. Aguas. Tú no eres el importante es Jesús.